Voy a compartir pantalla. Bueno, buenos días para todos. Bienvenidos a este espacio que propone la universidad para la comprensión de las temáticas correspondientes al curso de probabilidad. En este caso vamos a estar trabajando la distribución exponencial, que es una de las distribuciones de probabilidad más importantes y que vamos a ver pues, que su aplicación es muy amplia. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan bien, si ven la pantalla compartida? Vale. Bueno, entonces vamos a empezar con esta distribución. Como les comentaba, esta distribución es muy importante y es un poco diferente a las distribuciones que se trabajaron con anterioridad. En cipas anteriores pudimos ver la distribución binomial y la distribución de Poisson, y estas eran distribuciones discretas. Entonces vamos a empezar el día de hoy con esta distribución que vamos a ver poco a poco, pues que tiene unas diferencias, pero que igual es bastante sencilla de trabajar, pero muy importante de comprender. Bueno, entonces, esta distribución exponencial suele referirse a la cantidad de tiempo que transcurre hasta que se produce un evento específico. Entonces, ahí ya podemos irnos imaginando todas las aplicaciones que tenemos en esto. Entonces, la distribución exponencial funciona cuando yo quiero saber cuál es la probabilidad de que ocurra algo en un determinado tiempo. Entonces, ¿cuál Profe, si está hablando, se le fue el audio. Hola, hola, ¿me escuchan? Creo que acá una falla me salió que no. Sí, señor, ahora sí le escuchamos. Ahora sí no me. Qué raro, bueno. Continuemos. ¿Dónde quedamos? Bueno, entonces, retomo. Básicamente, esta distribución nos permite conocer cuál es la probabilidad de que algún evento específico ocurra en cierta cantidad de tiempo. Por ejemplo, la probabilidad de la cantidad de tiempo hasta que se produzca un próximo terremoto. Esto tiene una distribución exponencial. Otros ejemplos son la duración en minutos de las llamadas telefónicas de larga distancia y comerciales. Por ejemplo, el suceso sería la cantidad de tiempo hasta que se cuelgue la llamada. Este sería el evento que nos interesaría y pues esto se modela a través de la distribución exponencial. Otro ejemplo es la cantidad de tiempo en meses que dura la batería de un automóvil. Entonces, podría mirarse cuál es la probabilidad de que batería específico dure o se dañe en 4 meses, en 10 meses, en 22 meses, ¿cierto? Entonces, acá esta situación se modelaría con la distribución exponencial. Y también se puede mostrar y demostrar que el valor de cambio que se tiene en el bolsillo en un monedero sigue la distribución exponencial. Entonces, ya vamos a ver diferentes ejemplos, pero acá podemos verificar que esta distribución es muy aplicada a muchos contextos, puesto que se utiliza cuando nosotros estamos mirando y pues todos nosotros lo medimos actualmente casi todo con tiempo. Bueno, esta variable aleatoria es una de la variable aleatoria de la distribución exponencial es continua. Entonces acá tenemos una de las principales diferencias respecto a las distribuciones pasadas, puesto que las anteriores eran discretas y esta pues viene a ser continua. ¿Cuál es la diferencia entre lo discreto y lo continuo? Básicamente las discretas van de uno en uno. Por ejemplo, si yo selecciono tener una balota, dos balotas, tres balotas, y no puedo tener media balota. En de las distribuciones continuas, estoy tomando todas las posibilidades que existen entre un valor y otro. Lo que es por ello que la distribución es continua, puesto que mide el tiempo. Por ejemplo, está analizando el tiempo en horas. Para pasar de 1 hora a 2 horas, necesita obligatoriamente pasar por todos los minutos que hay entre 1 y 2 horas, y por todos los segundos que hay entre ellos, y por todos los milisegundos. Es
sea continua, que no genere saltos de un valor entre un valor y otro, sino que se tomen todas las posibilidades que existen entre ellos. Entonces, suele medir el paso del tiempo que puede utilizarse en otras aplicaciones. Las preguntas típicas, entonces vamos a ver otros ejemplos. Por ejemplo, la probabilidad de que un evento ocurra en las próximas X horas o días. ¿Cuál es la probabilidad de que un evento ocurra entre X1 horas y X2 horas, es decir, entre un tiempo 1 y un tiempo 2? ¿O cuál es la probabilidad de que el evento dure más de cierta cantidad de tiempo, de X1 horas, para llevarse a cabo? Entonces, en resumen, la variable aleatoria X es igual al tiempo entre eventos o el paso del tiempo para completar una acción. Por ejemplo, esperar un cliente. Si yo quiero analizar la probabilidad de que un cliente entre a mi negocio en la próxima hora o en las próximas 2 horas, el próximo cliente se demore en llegar más de 3 horas, entonces ahí yo lo puedo modelar a partir de la distribución exponencial. Bueno. Entonces, vamos a tener algunas relaciones respecto a otras distribuciones. Acá tenemos que la distribución exponencial es equivalente al continuo de la distribución geométrica discreta. Entonces, dentro de las discretas existe una que se llama la distribución geométrica y pues esta hace referencia a ella, pero desde la parte continua. Entonces, esta ley de distribución de la distribución exponencial describe porque nos interesa saber el tiempo hasta que ocurre determinado. El tiempo hasta que ocurre determinado. Tutor otra vez se quedó sin audio. Buenas tardes. Bueno, me confirman si me escuchan. Qué pena que el internet en el centro está supremamente inestable. Me conecté por datos. Me confirman, por favor, si me escuchan bien. Sí, tutor, ahora sí lo Vale. escuchamos. Listo, qué pena con ustedes. No es que acá, pues a veces se pone como lento el internet y pues me sacó de la llamada.
Sin embargo, pues aprovecho para compartirles de nuevo el link de asistencia para que por favor llenen los dos links que aquí se proponen para que por favor quede el registro. Bueno, continuemos a ver cómo nos va, a ver si de pronto por ahí viene el chat que algunos me escuchaban entrecortado. Confírmenme por favor si me escuchan ya un poco mejor o... Entre todos los hijos se pueden colaborar. Venga, mire, yo considero que la causa que usted colocó, pues no está bien. Hola, hola. ¿Me escuchan bien? Sí, tutor, ahí le escuchamos mejor. Listo, perfecto. Bueno, entonces, como les comentaba, esta distribución exponencial es continua y se describen procesos en los que nos interesa saber el tiempo hasta que ocurre determinado evento. Entonces, vean que yo estoy haciendo mucho énfasis en esto porque nos permite conocer cuándo utilizar esta distribución exponencial. Entonces, nos indica cuánto tiempo, cuál es la probabilidad de que cierto evento ocurra en tanto tiempo determinado, sabiendo que el tiempo que pueda ocurrir desde cualquier instante t hasta que ello ocurra en un instante tf, es un tiempo inicial y un tiempo final, no depende del tiempo transcurrido inicialmente en el que no ha pasado nada. Esto significa que esa distribución no tiene memoria. ¿Cómo así que no tiene memoria? Pues si usted calcula, por ejemplo, desde este momento, siendo qué horas son, siendo las 8:16, ¿cuál es la probabilidad de que en la próxima hora se conecten 3 estudiantes? Me va a dar exactamente igual la probabilidad, así yo averiguo esa misma probabilidad, pero en la próxima hora. Es decir, si a las 9:16 yo calculo la probabilidad de que en la próxima hora se conecten 3 estudiantes, me va a dar exactamente el mismo resultado. Quiere decir que para la distribución exponencial no importa lo que haya sucedido antes del ejercicio, de la situación que yo estoy analizando, porque esta distribución no tiene memoria. ¿Listo? Entonces, eso es lo importante. Puede que haya sucedido el evento que yo quiero que suceda de esa situación en este preciso momento. Y si yo calculo un segundo después la probabilidad, me va a dar un resultado. Pero si ocurrió un evento y dentro de 10 horas no ha ocurrido el evento, si yo calculo la probabilidad, la misma probabilidad, me va a dar exactamente el mismo resultado. Porque, como les decía, esta distribución no tiene memoria. Es muy importante. Entonces, principales diferencias con lo anterior con lo que hemos visto anteriormente. Primero, es una distribución que no tiene memoria y segundo, es una distribución continua. Esos son parámetros muy importantes. Y hablando de esos parámetros, pues esta distribución exponencial únicamente depende de un valor o un parámetro, que es esta letra griega que se llama lambda, que es como una T ahí acostada. Y entonces este parámetro es el que nos va a permitir encontrar las probabilidades que nosotros queremos hallar. Dije, este parámetro es el inverso multiplicativo de la media de ocurrencia de la situación que se está estudiando. Entonces, si a mí me dicen, en promedio, en cada hora están entrando 5 clientes, o mejor, en promedio, para que entre un cliente a mi empresa, se demoran 5 minutos, es decir, en promedio cada 5 minutos está llegando un cliente, esa va a ser mi media. Para calcular lambda, que es el parámetro que pide la distribución exponencial, sería 1 sobre ese valor. 1 sobre el promedio, en este ejemplo que yo di, sería 1 sobre 5. ¿Listo? Entonces, elemento importante hasta el momento ya de los ejercicios y de las cuentas es ubicar nuestro parámetro lambda, que es 1 sobre el promedio. Bueno. Y entonces la función de probabilidad es esta que tenemos en pantalla. Lambda por E a la menos lambda por X, si X es mayor que 0. Sin embargo, entonces, esta es una distribución que es una distribución continua. Acá tenemos entonces una diferencia respecto a las anteriores, porque en los ejercicios anteriores de binomial y de Poisson, usted calculaba cada uno de los valores, cuando X valía 1, cuando valía 2, cuando valía 3, y lo hacía por separado. Acá no funciona de la misma manera porque esto es una distribución continua. Si nosotros analizamos, acá tenemos la gráfica. Por favor, apagamos micrófonos. Acá tenemos la gráfica que corresponde a esta distribución. A nosotros no nos va a interesar cuánto vale la probabilidad en un punto específico, porque un punto específico el resultado nos va a dar 0. A nosotros lo que nos interesa es en un rango de tiempo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá en esta imagen que tenemos, estaríamos mirando la probabilidad de un 30 en adelante. ¿Listo? La probabilidad corresponde a toda esta área sombreada, es decir, al área bajo esta curva.
Quiere decir entonces que esta ecuación que yo les presento acá no es la que vamos a utilizar. Esta es la función de probabilidad y lo que nosotros vamos a utilizar es la función de densidad, que lo que nos permite es calcular el área bajo esta curva. ¿Listo? Y por los estudiantes que están estudiando ingeniería o algo por el estilo, ¿saben cómo calcular esa área bajo la curva? A ver si hay alguien por acá que sepa cómo se calcula el área bajo la curva de una función. Bueno. Entonces, básicamente, cuando ustedes están trabajando el cálculo integral, las integrales nos permiten calcular esa área bajo la curva. Sin embargo, pues acá no es un curso de cálculo integral. Les voy a mostrar lo siguiente, cómo se obtiene la fórmula que nosotros vamos a utilizar, que es un procedimiento matemático. Los que no sabemos integrar, pues asumimos esto como cierto. Básicamente se integra entre 0 y x la función que yo tenía, y el resultado es este que yo tengo a este lado. ¿Listo? Esta sí va a ser la función o la ecuación que nosotros vamos a estar utilizando. ¿Listo? Esta que nosotros tenemos acá encerrada en rojo va a ser la función que vamos a utilizar o la ecuación que vamos a utilizar para calcular las probabilidades. Esta expresión que está encerrada acá en rojo es la que nos permite calcular esa área bajo la curva que les mencionaba y poder analizar esa probabilidad. De esta manera, este recuadro que tenemos acá abajo es el que nos ayuda a calcular las probabilidades. Si x es mayor que 0, la probabilidad de que el suceso ocurra en x minutos o en x horas va a estar modelada por esta función, 1 menos e a la lambda x. Y nos va a dar 0 en otro caso. ¿Cuál otro caso? Pues que yo analice un tiempo negativo. Nosotros sabemos que los tiempos negativos pues no tienen mucho sentido, entonces en este caso la probabilidad sería 0. Pero si x es mayor que 0, es decir, tomamos un tiempo positivo, esta va a ser la ecuación que nosotros vamos a estar utilizando. Bueno, entonces todo esto que les he mencionado hasta ahorita hace parte de la teoría como tal de esta distribución, pero pues lo más importante que nosotros queremos es analizar esa práctica, cómo nosotros resolvemos ejercicios con esta probabilidad. Entonces vamos a mirar un ejemplo. Entonces acá sí la idea ya es que empecemos a participar entre todos. No sé si alguien me quiere ayudar a leer este problema. El que ya entregaron, el que ya hicieron, ¿qué es lo primero que les aparece? ¿Sí me están escuchando? Sí, señor. Sí, señor. Listo, bueno. Entonces, un estudiante acá que quiera ayudarme a leer el ejercicio. En promedio, una determinada pieza de un computador dura 10 años. El tiempo que dura esta pieza se distribuye exponencialmente. ¿Cuál es la probabilidad de que esta pieza dure menos de 7 años? Bueno, entonces vean que acá el ejercicio como tal ya me está dando que claramente ese tiempo se distribuye de forma exponencial. ¿Listo? Entonces acá me están diciendo que tengo que utilizar una distribución exponencial. Pero ahora analicemos qué me están pidiendo. Me están diciendo en promedio esa pieza dura 10 años. ¿Esto qué va a ser? Mi promedio. Ese va a ser mi valor mu. También me están diciendo cuál es la probabilidad de que esa pieza dure menos de 7 años. ¿Qué significa durar menos de 7 años? Desde 0 años hasta los 7 años. ¿Listo? Entonces, acá, este valor que nosotros tenemos acá es el que corresponde a mi valor de x. Yo quiero que x sea menor que 7, que debe durar menos de 7 años. ¿Listo? Con base en estos valores que acabamos de analizar, vamos a empezar a interpretar y a resolver nuestro ejercicio. Entonces, acá tenemos una plantilla que yo diseñé. Vamos a colocar acá mu. ¿Cuánto valía mu? Es decir, el promedio. 10 años. 10 años. Entonces, le coloco acá 10. Listo. ¿Cuánto valdría lambda? ¿Cómo se calculaba lambda? Es 1 1 sobre mu. sobre mu, es decir, 1 sobre 10. Y 1 sobre 10, ¿cuánto nos da eso en expresión decimal? Si quieren, ahí podemos usar una calculadora y eso nos va a dar ¿cuánto?
Entonces, acá 0,1. lo que vamos a hacer es darle clic. 0.1. Entonces 0.1 va a ser mi parámetro, mi valor lambda, que es el que yo quiero utilizar. ¿Y qué quiero que sea x? Yo quiero que x sea menor que 7. ¿Listo? Con base en esos valores ya puedo reemplazar en la fórmula que yo les mostré ahorita. Entonces la probabilidad de que x sea menor que x es 1 menos e a la menos lambda x. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Reemplazar los valores. Yo quiero que la probabilidad de que el tiempo sea menor que 7, ¿cierto? Y eso va a ser igual a 1 menos e a la lambda. ¿Cuánto valió lambda? 0.1 por x. ¿Cuánto valía x? 7. 7. Y acá ya es cuestión de hacer las cuentas. Entonces me va a quedar 1 menos. Ahí si quieren podemos hacer las cuentas fácilmente. Quedaría e a la menos. ¿Cuánto nos da? 0.1 por 7. Eso nos da 0.7. Esta es la exponencial. Ahí en diferentes calculadoras o en las calculadoras científicas podemos hacer esa cuenta. Que nos va a quedar 1 menos. Y a la menos 0.7, aquí por acá sí tiene una calculadora que nos ayuda a hacer la cuenta, sin embargo yo acá ya la estoy haciendo, pero la idea como sabemos es pues que ustedes logren resolverlo. ¿Cuánto nos da ese resultado? Departamental sectorial. Entonces, y cuando les preguntan dónde está todo el 0,5034. 0.5034. Luego van al plan de desarrollo distrital, municipal. ¿Listo? ¿A todos les dio el mismo valor o hay algo que, Y mira qué estrategia tiene alguno que no les haya dado lo mismo? a este sector que ustedes escogieron de proyecto y programas que ustedes escogieron. ¿Sí? Luego dice identificación y descripción. Bueno. Y si hacemos la resta, ¿cuánto nos da? Hay problemas centrales. Ustedes tienen, de acuerdo. 1 menos 0.5034. Tutor, qué pena la respuesta. Tutor, qué pena la respuesta completa es 0,5034. Yo ya le resté el 1. Sí, señor. Vale, yo sí decía que ese valor estaba como grande, por eso les había comentado. ¿Cuánto nos da sin restarle el 1? Ya le hago la operación. Escribir la cifra existente con respecto al problema, pero de acuerdo a este plan. Si no estoy mal, eso da 0,4966. Sí, señor, 0,496585. Lo podemos aproximar a 66. Listo. Aproximado a 66, sí, señor. Y al hacer la resta, 1 menos ese valor, ahí sí nos va el 5034. 34. Listo. Y de esta manera, entonces, que acabamos de hallar, que este número quedó como feo. ¿Qué acabamos de encontrar ahí? ¿Qué significa este resultado? El plan de desarrollo. Eso es lo que tienen que hacer. Entonces, hay un 0,5034 de probabilidad, es decir, un 50.34% de probabilidad de que ese componente que nosotros estamos analizando dure menos de 7 años. ¿Listo? Eso es lo que significa ese resultado. Porque queríamos encontrar la probabilidad de que X durara menos de 7 años, nos dio este valor. Entonces, la probabilidad de que nuestro componente dure menos de 7 años es de 50%. No sé si haya alguna pregunta hasta ahí. Análisis de los participantes. Bueno. Entonces, si se dan cuenta, supremamente sencillo. Acá lo único que tenemos que hacer es encontrar muy bien el parámetro y usar calculadora. Sin embargo, acá les voy a mostrar otra opción para poder calcular todo esto, que es usando GeoGebra. ¿Listo? Entonces, vamos a abrir por acá GeoGebra. Mi recomendación es que siempre utilicemos GeoGebra clásico. Entramos a GeoGebra clásico. Y vamos a utilizar el apartado de probabilidad para poder calcular este resultado y vamos a ver que nos da exactamente lo mismo. Entonces miremos por acá, nos va a dar en esta opción, le damos clic en las 3 líneas y vamos a cálculos de probabilidad. Cuando estemos en cálculos de probabilidad, acá abajo nos aparece una lista de todas las distribuciones. ¿Cuál estamos analizando? La exponencial.
El parámetro, ¿cuánto valía nuestro parámetro de lambda? 0.1. ¿Y qué valor queremos? Yo quiero que mi componente dure entre 0 y 7 años, ¿cierto? Tiene que ser menor que 7 años, por lo tanto tiene que durar entre 0 y 7 años. Y acá podemos observar cómo el resultado nos quedó perfectamente bien. 0,5034, que es el mismo valor que nosotros teníamos anteriormente. Entonces, GeoGebra nos permite hacer las cuentas muchísimo más fácil, más rápido, y en la guía, en la actividad como tal que ustedes van a entregar, deben incluir un pantallazo de GeoGebra como lo tenemos acá en este momento. Ustedes toman el pantallazo donde se ve el resultado, donde se ve acá las operaciones y que se vea la curva y el área abajo la curva. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. O continuamos. El paso a paso que ustedes saben. Bueno, entonces, de esta manera se utiliza la distribución exponencial. Vamos a ver otros dos ejemplos que surgen del mismo contexto, pero que son diferentes en el sentido que me piden otras cosas. Veamos que acá me están pidiendo la probabilidad de que X sea menor que 7. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos el mismo enunciado, dice en promedio, una determinada pieza de computador dura 10 años y el tiempo de esta pieza, que dura esta pieza, se distribuye exponencialmente. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que esta pieza dure entre 5 y 7 años? Entonces, acá ya me están poniendo otra condición. Ya me están hablando entre 5 y 9 años. Anteriormente era menor que 7. Ahora es entre 5 y 9. Vamos a ver cómo lo resolvemos. Primero analizamos cuál es el valor mayor. El valor mayor va a ser 9, el valor menor va a ser 5. Así es. Y vamos a analizar lo siguiente. Al calcular la probabilidad con la fórmula que yo les había dado, estoy encontrando la probabilidad entre 0 y 9 si yo coloco este valor. Y por otro lado, si yo utilizo la fórmula, voy a encontrar la probabilidad entre 0 y 5 si yo utilizo el otro valor. Pero a mí me piden la probabilidad entre 5 y 9. ¿Cómo miro esa probabilidad entre 5 y 9? Color. Entre 5 y 9 sería entre este 5 y este 9. O sea que yo necesito encontrar este valor que quedó acá. Lo hago. Digamos, por estas oficinas por donde se canalizan. Pues a la probabilidad de que X sea menor que 9, le voy a restar la probabilidad de que X sea menor que 5. Cuando yo genero esta resta, a todo este 9, le quito este valor de 5 y me quedo el pedazo que me interesa, entre 5 y 9. Esta es la manera en que se resuelve cuando yo tengo enunciados de ese tipo, que dure entre un valor y otro. Y lo podemos hacer de esta manera. Entonces vamos a resolverlo acá. Para los dos casos la media sigue siendo de 10 años. Para los dos casos lambda es 1 sobre 10, que esto equivale a 0.1, equivale a 0.1. Vamos a irnos por el primer caso. Yo quiero la probabilidad de que X sea menor que 9 y el otro sería de que X sea menor que 100. Reemplazamos en las fórmulas. Sí, señor. ¿Podría? Perdón, no le escucho bien. Sí, que son las diferentes secretarías que deben desarrollar el desarrollo. Hola. A través de los programas y proyectos, revisando las tributaciones. No le escuché bien, no sé si todos lo están escuchando bien. Sí, profe, lo estamos Sí, profe, lo estamos Sí, señor, escuchando se bien. escucha bien. Sí, estamos escuchando. Listo. Yo de Vale, fondo perfecto. siempre Entonces, ahorita- escucho a una persona, no sé. Sí, señores, que estamos acá en el CEAD y estamos varios profes ahorita en citas, entonces por eso de pronto escuchan a otra persona. Bueno, entonces Habla acá fuerte, cuando tengamos, profesora. sí, señor. Entonces como tenemos esto de acá, vamos a reemplazar estos valores en mi fórmula. Yo quiero que X sea menor que 9 con lambda, que es 0.1, y X va a ser 9. Entonces hacemos las cuentas, esto me va a quedar 1 menos E a la menos 0.9 al hacer esta multiplicación y el resultado total, ¿cuánto nos da? Hagamos de una vez ya en la calculadora toda la cuenta. 0,5934.
0.5934. Listo, yo confío en ustedes. Ahorita revisamos, a ver, yo confío. Listo, y para el siguiente haríamos. Entonces, para el siguiente hacemos lo mismo, pero con 5. Entonces, quedó acá 5, e a la menos 0.1, que es el parámetro lambda, multiplicado por 5, que es el valor que yo quiero. Eso me va a quedar 1 menos e a la menos 0.5, que sale de multiplicar el 0.1 por 5, y entonces el resultado, ¿cuánto nos da? 0.3934. No, obviamente no van a ser lo mismo. 34, perfecto. Y ahora, como ya tengo esos dos valores, ¿cómo encuentro la probabilidad de que el componente entre 5 y 9 años? Yo voy a construir un proyecto, ¿Qué debo hacer con esos dos resultados? que me sirva para mi trabajo, Una pero resta. dando respuesta también a lo que hice, Tengo que restarlos. a lo que hice dentro de ese. Entonces resto los dos resultados, porque la probabilidad de que X esté entre 5 y 9 se escribe de esta manera: X está entre 5 y 9, va a ser igual a la probabilidad de que X sea menor que 9, menos la probabilidad de que X sea menor que 5, que esto sería igual a el valor mayor de cuanto 9, que es 0.5934, menos el otro valor, que es 0.3934. ¿Y cuánto nos da esa torre? 0.198. Punto 2, así como está. 0.2. No, está ya punto 2, sí. Vamos a escribirlo acá, 0.2. Significa que hay un 20% de probabilidad de que la pieza que nosotros estamos analizando de ese computador dure entre 9 y 5 años. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Vale. Esto respecto a las cuentas, ustedes se pueden dar cuenta que estas cuentas no son nada difíciles, son solamente reemplazar y meter en la calculadora. Sin embargo, pues en GeoGebra también lo podemos hacer muy fácil. Entonces, tenemos de nuevo la distribución exponencial, el parámetro sigue siendo 0.1, ahí ustedes en los diferentes ejercicios pues van a cambiar el parámetro, y acá me están pidiendo la probabilidad entre 5 y 9. Y acá exactamente nos da 0.2, que es el valor que nos dio manualmente. Entonces, acá estamos supremamente bien. Listo. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Bueno. Pues vamos a continuar con un último ejemplo, con el mismo enunciado, pero otro tipo de pregunta. Por eso te dice, en promedio, determinada pieza en un computador dura 10 años. El promedio, el tiempo que dura esta pieza se distribuye exponencialmente. ¿Cuál es la probabilidad de que esta pieza dure más de 8 años? Entonces, pilas acá, porque me están diciendo que dure más de 8 años. Los ejercicios que hicimos anteriormente eran el primero que durara menos, el segundo que durara entre tal y tal valor. Ahora queremos que dure más de 8 años. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bastante sencillo. Yo sé que la probabilidad de que X dure más de 8 años es lo contrario de la probabilidad de que X dure menos de 8 años, ¿cierto? Estas dos son contrarias. En realidad acá sería un menor o igual, pero en las distribuciones continuas, poner menor o igual o menor da exactamente igual. Acá no hay diferencias. Pero entonces, la probabilidad de que X sea mayor que 8 es contrario a la probabilidad de que X sea menor o igual a 8. Y nosotros tenemos una relación muy importante entre las probabilidades contrarias, porque la probabilidad contraria de algo va a ser 1 menos su contrario. ¿Listo? Entonces la probabilidad de que X sea mayor de 8 va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que sea menor que 8. Y esta va a ser la formulita, bueno, no la fórmula, sino la interpretación que vamos a utilizar para resolver este ejercicio. Entonces, si yo quiero que dure más de 8 años, yo tengo que calcular 1 menos la probabilidad de que dure menos de 8 años. ¿Este 1 de dónde sale? De analizar que esta probabilidad que yo tengo acá es la contraria a la que me están pidiendo. Y esa es una de las propiedades de la probabilidad que analizamos en la unidad anterior. Bueno, entonces vamos a resolver esto, a ver cómo nos queda. Seguimos con los mismos parámetros. Mu, que es la media, sigue siendo 10. Lambda es 1 sobre 10.
que eso equivale a 0.1, y yo quiero que X sea mayor que 8, ¿cierto? Pero ya dijimos que algo sea mayor que 8, lo podemos calcular como 1 menos la probabilidad de que X sea menor que 8, porque esta ya la sabemos encontrar. Entonces vamos a calcular la probabilidad de que X sea menor que 8. Y luego le restamos 1 menos ese valor. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo. Primero vamos a calcular cuando es menor que 8 y luego le restamos el 1 para obtener ese valor. Bueno, entonces sería 1 menos e a la menos lambda, que es 0.1 por 8. Esto va a ser igual a 1 menos e a la menos 0.8. ¿Qué pena? ¿Es ¿Y cuánto solo menor a cuenta? 8 o menor o igual a 8? En las distribuciones continuas no importa si es menor estricto o menor igual, porque la probabilidad en un punto exacto siempre nos va a dar 0. En las continuas siempre tenemos que mirar un rango específico, entre tal y tal valor. En este caso siempre es entre 0 y 8, por ejemplo. Pero si yo tomo el menor igual o el menor estricto, en las continuas, únicamente en las continuas, no importa. ¿Listo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo lo tenemos que hacer? Bueno, entonces miremos la cuenta. 1 menos e a la menos 0.8. ¿Cuánto nos da eso? 0.5506. 0.5506. Exactamente. ¿Y esta es la probabilidad que me importa a mí? No, hay que resolver. No. Exactamente, porque esta es la probabilidad que sea menor que 8. Yo quiero que sea mayor. Quiere decir entonces que voy a tomar que la probabilidad de que X sea mayor que 8 va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 8. Acá como le digo, el menor igual o menor, para las continuidades significa lo mismo. Es decir, esto va a ser igual a 1 menos 0.5506. ¿Y cuánto nos da este resultado? 0.4493. Bueno, 94. Es básica. Punto. Para todos los proyectos y que se... ¿0 punto qué, perdón? 44, no, perdón, 44.94 por el tutor. Pero es básico. 44.94. Entonces, yo lo dejo con el tiempo. 94, así. Perfectamente. Perfecto, perfecto. Entonces acá si nosotros miramos esto nos va a quedar un 44.94% de probabilidad. Significa que hay un 44.94% de que el componente que nosotros estamos analizando dure más de 8 años. Entonces véase que acá lo importante es saber analizar muy bien el ejercicio. ¿Qué me están preguntando? Si yo quiero que sea menor que un tiempo determinado, quiero que sea entre dos valores determinados o quiero que sea mayor que un tiempo determinado. ¿Listo? Ya les mostré los tres casos. ¿Cómo lo hacemos en GeoGebra? Entonces, pilas acá. Vamos a ir a GeoGebra. El parámetro sigue siendo el mismo, la distribución la misma exponencial. Y yo quiero que sea mayor que 8. Para hacerlo voy a colocar que esté entre 8 y qué valor. Tiene que ser mayor, entonces tiene que llegar hasta el infinito. Para poner el infinito acá escribimos I, N y F. Al colocar la F, vean que acá se transforma el símbolo y nos dio el valor aproximado del que ustedes mismos me acabaron de dar. Y de esta manera se resolvería en GeoGebra. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Sí. Sí, señor, qué pena. Yo sí tengo una pregunta. ¿Puede volver, por favor, Sí, señor. al PowerPoint? Sí. Aquí, sí, en esta parte donde nos dio el resultado de 0,5506, es el resultado de 1 menos la exponencial de menos 0,8, ¿cierto? Sí, señor. Usted decía que pues como es un valor mayor que 8, tendríamos que volver a restarle el 1 a ese valor, ¿cierto? Sí, señor. Ajá. Ah, ok, ya entiendo. Porque es lo contrario. O sea, acá Ok. lo que nosotros hicimos con esta primera cuenta es la probabilidad de que X sea menor que 8, pero el Ok. ejercicio me pedía mayor que 8. Por eso se toma la probabilidad contraria. Ah, perfecto. Gracias, profe. Es decir, haríamos Listo. los dos ejercicios prácticamente, dos pasos. Uno con el menor, Exactamente. hallando Y primero vean la que... menor que, exacto, menor que 8 y luego la contraria. Luego mayor. Gracias. Exacto. Y vean que ustedes se darán cuenta que si sumamos estos dos valores, ¿cuánto nos da?
Estos dos nos tienen 100. que dar 1, porque Uno. significa un 100% de probabilidad. Exactamente. Listo. ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí? Yo tengo una pregunta, pero pues respecto al desarrollo de la actividad, porque es que no he podido entender cómo realizar la probabilidad cuando dice que la probabilidad de que no anote en 90 minutos es menor a 90, ahí es donde estoy embolatado con ese punto. Lo demás ya lo tengo claro, ya encontré a Lambda y a Mu y ya tengo esos valores, pero ahí no sé cómo interpretar la probabilidad. Listo. Vean que ahí la clave es ese no, porque ese no nos hace referencia a una probabilidad contraria, ¿cierto? Usted calcularía entonces la probabilidad de que sí anote en los 90 minutos y luego ¿qué hace? Lo mismo que les estoy contando acá, 1 menos esa probabilidad porque sería la contraria de que no anote. ¿Sí es claro? Disculpe, Ok, tutor, listo, disculpa, gracias. profe, una Voy a pregunta. trabajar por ese lado. Vale, listo. Señora, Sí, espérame, es que no alcancé a escuchar bien esa partecita. No sé si es el mismo punto que yo quería preguntar sobre el que no anoten los 90 minutos. sí señor, es el mismo. Entonces ahí calculen la probabilidad de que sí anoten los 90 y luego hacen 1 menos esa probabilidad. Pero, profe, entonces ahí para sacarlo de la probabilidad de los 90 sería mayor o menor. O sea, cuando X es mayor o menor. Es que Profe, ¿por qué no explica? X menor o igual a 90 y después le restamos el 1. Bueno, Después- déjenme hablar y ahí entre todos lo miramos. Entonces, la probabilidad de que sí anote en los 90 minutos es la probabilidad de que X sea menor a 90, de que sí anote. La probabilidad de que no anoten en los primeros 90 es la probabilidad de que anote en un tiempo mayor a 90 minutos, ¿cierto? De que no haya anotado en los 90, sino mayor a. Entonces, por eso les digo que es lo contrario y se resuelve igual a como hicimos este. De que sí anote es X menor que 90. De que no anote es X mayor que 90. Entonces, por eso son contrarias esas dos probabilidades. ¿Sí es claro? Sí, tutor, creo que le agarré la idea. Gracias. Listo, perfecto. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Sí, señor. Le escucho. ¿Cómo es que se grafica? Es que viene el pedacito en GeoGebra, ¿de dónde es que desplegamos la fórmula? Bueno, vamos a hacer la ruta otra vez desde el principio. Venimos acá, escribimos GeoGebra clásico. GeoGebra clásico, enterramos a GeoGebra clásico. Una vez cargue, venimos acá a la parte superior derecha, este círculo y el triangulito que aparecen